Y bueno, yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, por si quieren usar la misma, va a ser más fácil. Estaba diciendo en la mañana, en el primer servicio, que este fue tal vez el más difícil de los capítulos que he enseñado aquí en Semilla, porque esta ha sido una semana muy difícil para todos nosotros, y este es un capítulo muy duro. Es un capítulo del final de los tiempos, donde Jesús viene con su juicio a hacer la cosecha de la tierra. Y así le puse a la enseñanza, le puse la cosecha está lista. Y quiero que pensemos en eso hoy, que nos imaginemos este mundo como un sembradío, con una cosecha que ya está lista para ser segada, para ser cosechada. Y quiero que a través de que vamos leyendo esto hoy, vamos a ir con calma, vayamos pensando en dónde estamos nosotros. Me refiero a si nosotros en nuestra vida con Jesús estamos empezando, estamos verdecillos, o si ya estamos maduros. El que va a decidir esto no es ni usted ni yo, es Jesús. Como vamos a ir leyendo en el texto, el que va a llegar y va a decir cuándo es el momento de la cosecha va a ser Dios. Y entonces en este momento en el que Él, en su soberanía, en su poder absoluto, en la decisión del Altísimo, decida que es el momento de cosechar, entonces ¿en dónde va a estar usted? Eso es lo que quiero que pensemos conforme vamos leyendo el texto. Apocalipsis 1:3 dice que Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía. Y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Esa es la primera bendición que bueno, recibimos todos nosotros. Hoy estamos leyendo de esta profecía, estamos escuchándola, y espero que ustedes, como yo, hayan decidido escribir las palabras de esto en sus corazones y poder vivir sus vidas obedeciendo lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Hoy vamos a ver la segunda bendición que Dios nos deja en el libro de Apocalipsis. Y bueno, para los que están tomando notas, son 7 en total. El número que hemos visto de la perfección, de lo completo a través de la Biblia. Bueno, tenemos 7 bendiciones, ahí los más nerdillos, si quieren pueden ir buscándolas, son 7, ya vimos una, la acabo de leer y hoy vamos a ver la segunda. La cosecha está lista, dije, es una enorme cosecha. Y entonces, como en la parábola del sembrador, donde una semilla cae en un piedrero, otra semilla cae en un lugar donde el suelo no es fértil, otra semilla cae rodeada de espinos, de malezas, de malas influencias y nunca puede crecer, pero hay unas semillas que caen, unas semillas que tienen un corazón dispuesto y escuchan la palabra de Dios y caen en un lugar preciso donde crecen como plantas y dan frutos. Y esa parábola dice que el fruto iba a ser al 60 por 1 y al 100 por 1. Entonces no importa que, bueno, ya los que se pusieron a hacer números de una vez dijeron, bueno, pero ahí solo el 25% de la gente que escucha la palabra de Dios va a crecerle en su corazón, pero eso no importa. Porque el fruto que vamos a tener es 100 veces por cada uno. Y esa parte nos toca a nosotros, le toca a usted y me toca a mí, poder llevar el evangelio de Dios a poder convertir eso en realidad a través de Cristo. Perdón. ¿Les parece si oramos? Padre Santo, gracias por el día de hoy. Gracias por tu palabra. Señor Jesús, no permitas que yo sea un obstáculo para tu mensaje el día de hoy y danos a todos una mente abierta y un corazón dispuesto para que tus palabras puedan crecer en nuestros corazones, quedarse ahí con nosotros por siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Bueno, empecemos a leer. Vimos en los 2 capítulos anteriores cómo Satanás ataca a la iglesia de Dios. Vimos en el capítulo 3 estas imágenes de este falso cordero que quiere engañar a la gente y cómo la gente le cree y cómo la gente lo adora. Y vimos cómo todas estas cosas o todas estas visiones que Juan puede registrar en su mente, que nos escribe, nos están enseñando qué es lo que pasa, quién es y de dónde viene este enemigo que tenemos. Y de alguna manera entonces nosotros poder entender qué es lo que tenemos que hacer. Ahora Juan vuelve a ver a una montaña y vamos a empezar donde él nos cuenta qué es lo que ve. Leo en el capítulo 14, versículo 1, la Nueva Traducción Viviente. Luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él había 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Y oí un sonido que venía del cielo, que era como el rugido de grandes olas del mar y el retumbar de fuertes truenos. Parecían el sonido de muchos arpistas tocando juntos. Ese gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Nadie podía aprender ese canto, aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Ellos se han mantenido tan puros como vírgenes y son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Ellos no han dicho mentiras y son intachables. Bueno, Juan levanta su vista y ve el monte Sión. Si nosotros nos ponemos a acordarnos, y ya los que tienen un tiempo aquí, hemos visto en Génesis el Edén como un jardín en una montaña, y vimos cómo Dios decide aparecérsele a Moisés también en una montaña. Y este monte, el monte de Sión, se tiene que entender como esta ciudad, este lugar en una montaña del final de los tiempos donde Dios habita con nosotros, donde Dios va a vivir con su familia, donde Dios puede proporcionar seguridad a este tal vez remanente, a este grupo de personas que han decidido entregarle su corazón, que han decidido vivir con Él, y entonces están ahí en una montaña. Y si vemos, y si quieren estudiar un poco todas las veces que Dios ha bajado del cielo, para decirlo de alguna forma, y se ha encontrado, se ha reunido con alguien a través de toda la historia de la salvación, siempre lo va a hacer en lugares así, en la cúspide de montañas, en lugares que evocan que las personas no pueden llegar fácilmente, a un lugar donde Dios decide estar. Pero ya al final de los tiempos, no sé si recuerdan cuando vimos en Éxodo que Dios, antes de decirle a Moisés que subiera al monte Sinaí, le dijo: y haz como una cerca para que el pueblo no pueda subir, porque si está en mi presencia santa morirán. ¿Recuerdan eso? Bueno, ahora es el lugar donde todos nosotros vamos a estar con Él. Y dice que eran 144,000, los mismos que vimos la semana pasada, creo, la antepasada. Me van a perdonar, no tengo voz. Entonces, ahí voy a estar tosiendo y tomando agua, me disculpo. Estos 144,000 representan a toda la familia de Dios. En una típica manera de literatura hebrea de ese tiempo, son las 12 tribus de Israel multiplicadas por 1,000, multiplicadas por un número grandísimo.
¿Se acuerdan que cuando los vimos por primera vez, Juan veía a 144,000 personas y viene la lista de que son 12,000 de esta tribu de Israel, 12,000 de esta otra tribu, 12,000 de esta otra? Pero que cuando los oía una incontable multitud de personas de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los lugares. Estos 144,000 nos representan a todos nosotros. Representan a toda la familia de Dios en la tierra. Y Dios está ahí escuchando a su familia cantarle, escuchando cómo su familia lo adora. Y vemos que dice que son arpas. Hay una versión, creo que es la Reina Valera, que dice arpistas arpeando o arpas arpeando, algo así. Cada vez que vemos en Apocalipsis arpas tocan una canción de victoria de Dios. Y cada vez, si usted busca, cada vez en todo el Antiguo Testamento, donde hay una canción nueva, es una canción que se canta cuando Dios triunfa, cuando Dios me salva, cuando yo estaba en un lugar terrible, en una situación terrible, y Dios viene y me rescata. Eso es lo que evoca esta nueva canción, que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel le cantaba una canción nueva cada vez para decir, gracias Dios, gracias. Y estas arpas del libro del Apocalipsis evocan lo mismo, este cántico nuevo de victoria de Dios. Lo vimos en el capítulo 5 y vamos a ver cómo la conexión se funde aún más en el capítulo 15, donde hay de nuevo una nueva canción, pero esta vez es de Moisés, llevándonos todavía más a entender esa conexión entre todos los momentos a través de toda la historia de la salvación, donde Dios nos ha salvado por su gracia una y otra y otra y otra vez hasta este momento. Hasta este momento. Ya al final, cuando Dios por última vez va a hacer esta cosecha, cuando la tierra esté lista, cuando la tierra esté madura. Dice que eran vírgenes. Entonces todo el mundo se queda como tirando líneas, como que eran vírgenes. Bueno, lo que evoca es cómo un soldado de este tiempo tenía que mantenerse separado de su esposa antes de ir a la batalla. No sé si han leído el Levítico, iba a decir si recuerdan, pero no lo hemos visto, entonces no podrían recordarlo. Si han leído el Levítico, había toda una serie de ritos ceremoniales para que los soldados estuvieran puros, ceremonialmente puros, es lo que quería decir en ese momento, separados de sus esposas antes de irse en batalla. Y entonces eso es lo que nos quiere decir eso, que eran personas que estaban puras, separadas, que todos nosotros tenemos que estar puros y separados para Dios. Y el hecho de que sea como una metáfora militar lo lleva más al punto donde dice que son los que siguen al Cordero donde quiera que Él vaya. Esto es como un general que camina y que guía a su tropa y que todos ellos, todas estas personas lo siguen, hacen lo que Él dice. Es un ejército. Nosotros somos ese ejército. Y nosotros seguimos al Cordero. Y después dice, como muy bien Pablo nos explica, en convertirnos en un sacrificio vivo, que en Efesios 6, que dice que nuestra vida tenga que ser un sacrificio vivo para Dios. Bueno, ellos son una ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Y cuando tu vida es una ofrenda para Dios, cuando vos seguís al Cordero donde sea que vaya, cuando vos le entregaste tu vida a Dios, ¿qué es lo que te termina pasando? Vos sos transformado, te haces nuevo. Y entonces ahí dice el versículo 5, ellos no han dicho mentiras, son intachables, o sea, se convirtieron como el Cordero,
como el cordero que es blanco, sin mancha, sin mentira, perfecto. Y eso es lo que Dios nos está dejando ver ahí, cómo Él quiere que nosotros lo sigamos, que nuestras vidas en la práctica, no aquí leyendo esto, en la práctica, en el día a día, estén separadas para Él, que nosotros podamos vivir una vida que refleja la vida de Cristo, que las personas se den cuenta que nosotros estamos separados para Él, para que quieran saber por qué, para que el fruto pueda ser 100 por 1, para que usted pueda llevar esto a los demás, porque ese es el trabajo. El trabajo no es quedarnos sentados en estas bancas esperando que Dios decida cuándo la tierra está madura para cosecharla, sino que es un trabajo de soldados que caminan esta tierra, porque Dios decidió que era así. Dios decidió que a nosotros nos toca esa parte. Y yo digo, si esto fuera hoy, si esto es hoy, podría ser hoy. ¿Cómo está usted? ¿Usted está listo? Su fruto de Dios es maduro. Usted entregó su vida a Cristo y es maduro en su vida con Cristo. Si Dios tuviera que ver para abajo y pensar, si solo nosotros fuéramos los que estamos en esta tierra y Dios tuviera que decidir si cosechar esta tierra ya o no, la cosecharía. Yo vi esta familia unida esta semana que pasó orando, como decía James, por un milagro. Y nosotros, yo le pedí ese milagro a Dios, yo le pedí a Dios ese milagro. Y como James dijo, estamos esperando a ver cuál es el milagro que nos va a dar. Pero qué fantástico si pudiéramos seguir orando así. Si como James dijo ahora hace un rato, si nuestra oración fuera igual, si yo pudiera ver noche tras noche tras noche 90, 100 personas, 120 personas en nuestras reuniones de oración, noche tras noche, porque hemos estado orando con el corazón partido, con el corazón roto. Pero también podemos orar cuando estemos felices, cuando no ahora, pero otro día cuando estemos felices, podemos orar por eso. Podemos orar por esos chiquitos que vamos a presentar, por toda su vida que hace falta para que seamos nosotros, su familia, como decía Guti, que como la familia en Cristo que somos de ellos, podamos ayudarlos a ver el camino, a seguir el camino. Y entonces podrá ser ese, tal vez, un legado más de Meli para nosotros, para nuestra iglesia. Una iglesia que se junta a orar. Que podemos estar los sábados ahí, pero no solo los sábados, podemos estar todo el tiempo orando juntos. Yo no sé si ustedes leyeron esto, pero una de las enfermeras que estaba con ella en uno de los tratamientos que hubo que hacer, le mandó un mensaje diciendo que se sentía la presencia de Dios en el lugar donde estaban atendiéndola a los doctores. Y yo sé que estábamos juntos porque yo estaba con ustedes orando todos y éramos casi 100. Podemos hacer eso siempre. Podemos seguir haciendo eso. Que Dios vea desde el monte Sión, desde donde sea que está, desde todas partes, para abajo esta iglesia, y que diga, bueno, a Semilla no la tengo que esperar, porque Semilla ya está lista. Y que este es el comienzo de algo, porque hace falta mucho. Hace falta mucha compasión para esa familia que nos necesita a todos. Don Mario nos necesita, doña Claudia nos necesita, Karen, Andrea nos necesita, Elías nos necesita y Benjamín nos necesita más que ningún otro. Y entonces yo quiero que ese sea una persona, me lo dijo el viernes en la vela, me dijo, y ese podría ser el legado de Meli. Bueno, yo quiero decirlo aquí hoy, yo quiero ponerlo en esta mesa
para todos nosotros. Nosotros podríamos hacer de ese su legado, la oración, uno, nada más uno, de muchos. Sigo en el versículo 6, dice: y vi otro ángel, aquí vamos a ver varios ángeles diferentes, que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia para proclamarla a los que pertenecen a este mundo. Y que pertenecen a este mundo en Apocalipsis siempre tiene una connotación de las personas que le dan la espalda a Dios. Eso es por lo menos el sentido que tiene en la carta. A todo pueblo y toda nación, tribu y lengua. Entonces este ángel, al final, a los que le dieron la espalda, todavía en su gracia, una vez más, les lleva el evangelio. En el último momento, cuando ya va a ser juzgada la tierra, cuando ya va a ser cosechada, cuando Dios va a cosechar a los santos suyos, pero ese cordero que nos da el perdón, que también es un león, va a llevar el juicio de Dios a los que le dieron la espalda. En ese último momento, todavía. Y dice: teman a Dios, gritaba, denle en gloria. ¿Y qué es más ser un discípulo de Jesús que eso? O sea, tenerle temor a Dios y darle gloria. El comienzo, el principio de la sabiduría, dice el proverbio, es el temor a Dios. Y ahí comenzamos, es el primer paso. Después usted puede empezar a ir haciéndole caso a las cosas que dice, entendiendo por qué, y después nada más alabarlo por lo que va a hacer por usted. Después nada más darle gracias por el lugar de donde lo sacó. Continuo, dice: teman a Dios, denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. Luego otro ángel lo siguió por el cielo mientras gritaba: Babilonia ha caído, cayó esa gran ciudad, porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran el vino de su apasionada inmoralidad. Y cada vez que vemos ahí Babilonia, no es solo Babilonia, eso es un arquetipo del sistema del mundo que se opone a Dios. Cualquier parte, cualquier cosa. La competencia en el brete, que el mae que siempre serrucha el piso es el que le dan el ascenso. El banquero que nada más ve los números y no ve las personas. Lo más triste es que la mayoría de las personas que no pueden llevar compasión a los demás en las cosas que hacen día a día ni siquiera se dan cuenta. Ni siquiera se dan cuenta que hay una guerra espiritual detrás de ellos. Es que esto es así. Esto está bien. Todo el mundo lo hace. Versículo 9. Después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba: todo el que adore a la bestia y a su estatua o acepte su marca en la frente o en la mano tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. El humo de su tormento subirá por siempre jamás, y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a la estatua y aceptaron la marca de su nombre. Lo hablamos al principio. Esto no es ningún microchip ni ninguna marca de nada. Como yo no llevo el nombre de Dios en vano y cumplo ese mandamiento, entonces el nombre de Dios está en mi frente y es reflejo de mi vida. Y se nota en todo lo que yo hago, se ve la marca de Dios en mí. ¿Y esta cuál es? La que le lleva a la contraria. La que representa todo lo que está en contra de Dios. Usted no ocupa ver a el chiquillo, bueno, yo es que estoy muy viejo, pero hay una película de miedo, se llama La Profecía, que vi en algún momento en los 80s, que era un chiquito ahí todo diabólico con un lunar de 666 entre el pelo. No, eso no es.
puede ser hasta una persona que ni sabe, pero que niega todo lo que es de Dios, que no quiere avanzar el reino, no hay ver desde la barrera. Usted está en esto, avanzando el reino de Dios activamente en su vida, llevándole alivio y compasión a las personas que necesitan. Y como ese ángel que es parte de la familia de Dios en el cielo. Y adivinen qué, nosotros somos parte de la familia de Dios que Él también hizo, pero en la tierra. Entonces dice, al ángel le toca esta parte, me imagino yo, súper cool, de volar por los aires y anunciar un mensaje, pero a nosotros nos toca eso mismo aquí, como soldados, con pies en tierra, llevando el evangelio, multiplicando la tarea, 100 por 1, solo de toda mi familia, digamos, solo a mí, solo yo escuché el llamado de Jesús. Bueno, yo me voy a encargar de que 100 personas más lo oigan. Continúo, dice, versículo 12. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia. O sea, no es un momento en que pasa algo y se vuelve terrible esto. Esto es terrible todos los días. Alguien me preguntó en la vela de Meli, me preguntó, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en esto? Yo no entiendo dónde está Dios en esto. Yo no tuve una respuesta. Yo no sé. Pero nosotros podemos llevar compasión a la persona que sufre. Y mis palabras no van a arreglar nada, pero Dios puede llevar calma a ese corazón. Y yo puedo prestar mi hombro para que alguien llore y yo llorar con esa persona. Yo puedo llorar con el que llora y querer al que necesita que lo quieran. Yo puedo hacer esas cosas. Y de eso es de lo que se trata. Dice, esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y obedeciendo sus mandatos y manteniendo la fe en Jesús. Entonces es eso, paciencia y manteniendo mi fe y lealtad hasta el final, ser leal a Dios, a los principios de Dios, avanzar el reino de Dios, escoger el bando correcto. Ahorita vamos a leer las razones por las que usted no quiere estar del otro lado. Y viene la segunda bendición de Apocalipsis, dice, y oí una voz del cielo que decía, escribe lo siguiente, benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice, si ellos son en verdad benditos, ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. ¿Cuáles acciones? ¿Qué es lo que sigue a una persona que ya está bendita, que ya está con el Padre? Yo he estado reflexionando mucho en esto toda la semana. Y estaba recordándoles temprano, cuando después de que pasaron el video del aniversario, les quiero recordar algo, no sé si recuerdan un año, es que no sé qué año fue, que hicimos un video en que le preguntamos a la gente que qué era lo que le había gustado de Semilla cuando entraron a Semilla la primera vez. ¿Alguno se acuerda? Resulta que todo el mundo dijo que era porque se sentía como una familia. Y en la mañana hablaba de que le decía a James, que estaba sentado ahí, que yo le decía, man, la gente no nos va a creer. O sea, teníamos un video donde queríamos poner un montón de cosas que la gente decía. Y todo el mundo dijo que es que era como una familia. O sea, era como si les hubiéramos dado un script a todos y que todo, man, diga que es la familia, diga que es la familia. Y entonces eso me hizo pensar en Melissa, porque ella era anfitriona aquí. Y si usted no tuvo la oportunidad de conocerla, le puedo decir que se perdió una de las sonrisas más hermosas que hay.
Y entonces yo pensaba, ¿cuánta gente entró por esa puerta y lo primero que vio fue esa sonrisa? Recibiéndolos, haciéndolos sentirse como en familia. Entonces, ¿qué es de lo que Dios está hablando ahí? ¿Cuáles obras, cuáles acciones? Las que yo doy en reacción a la gracia inmerecida que Dios me regala a mí. No hay nada que yo pueda hacer. Dios no necesita nada de mí. No hay nada que usted pueda hacer, no hay nada que yo pueda hacer. Pero el lugar de donde nos sacó, el lugar para el que íbamos, lo que le debemos, nuestra vida. Y entonces yo quiero venir y extender su reino y Meli tener esa sonrisa para la gente y ser una sierva fiel que está con el Padre ya, que pudo hacerlo hasta el final. Eso es de lo que está hablando, de que nosotros podamos llevar esa tarea hasta el final, que podamos hacer esto así. Y no sé, nada más no se quede viendo. Pues, los que han llevado al discipulado, primera de Juan 5:12, o usted tiene al Hijo de Dios y tiene la vida, o usted no lo tiene y no tiene la vida. O usted está de este lado, no donde estoy yo, o del lado de Dios, o usted no está. Y de eso es de lo que se trata. ¿Cómo traer consuelo? ¿Ahora qué? ¿Cómo traer consuelo? Bueno, queda mucho por hacer. Tenemos ahora una familia que nos necesita, pero ¿cuántas más nos van a necesitar? Y no solo para que pasemos los momentos tristes en los que estamos llenos de dolor como esta semana, sino para que vivamos los momentos felices. Entreguémonos a eso, entreguémonos. Oía a Héctor hablando de esto y él dijo algo lindísimo que le voy a robar. Concentrémonos en la calidad y que sea Dios el que traiga más personas aquí. Concentrémonos en poder amarnos los unos a los otros, como la palabra de Dios dice, que seamos conocidos por el amor que nos tenemos. Que la gente sepa que somos cristianos por el amor que nos tenemos los unos por los otros. Y que sea Dios el que llena esta iglesia. Con nosotros también, porque a nosotros es a los que nos toca todo. Pero tenemos que ir porque Él es el que va a hacer ese trabajo a través de nuestras vidas. Terminemos. Versículo 14 dice: y esta es la cosecha de la tierra. Entonces vi una nube blanca y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada, una nube blanca. Qué contraste con con la columna de humo, de azufre, que no va a dar consuelo, que no se va a apagar jamás. Y ahora dice una nube blanca. La nube que se abrió en el bautizo de Juan el Bautista, cuando la voz de Dios le dice a Cristo: este es mi Hijo amado que me complace. La nube que el pueblo de Israel seguía, que protegía al pueblo en el desierto. Esta como nube que lo cubría en la transfiguración. Y en Daniel 7, apúntenlo en sus notas, leer Daniel 7. En Daniel 7, el viejo de los tiempos, Dios Padre con pelo y barba blanca, sentado en un trono, y este que parecía un hijo del hombre, al que se le dio todo honor y toda gloria, sentado a la par de él. Esa nube es Dios, que es Jesús. Jesús, que es Dios, que son uno y uno juntos. Y entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube. En la mañana dije algo y me prometí a mí mismo que no lo iba a decir ahora, pero lo voy a decir. Cuando leí esto pensé que
qué nervioso ese ángel. O sea, usted es un ángel, está en el templo, está en la presencia de Dios y Dios quiere decirle algo a Jesús. Y entonces Dios le dice al ángel, hey, anda donde Jesús y le gritas esto y esto y esto. O sea, imagínense, yo pensé en mi cabeza, ¿verdad? No hagan caso a nada de esto que estoy diciendo. Yo pensé en mi cabeza, este ángel súper nervioso, tengo que ir a gritarle a Dios, me está pidiendo que le vaya a gritar a Dios. Pero eso es exactamente lo que está pasando ahí. Ese ángel es un mensajero. Hay alguna gente que se pone incómoda porque dice, ¿cómo es que un ángel le fue a dar órdenes? No, eso no está pasando. Lo que está pasando es que Dios, todos los ángeles que llevan un mensaje en la carta de la revelación de Jesús, no hablan por sí mismos. Todos, sin excepción, llevan un mensaje que Dios Padre quiere que digan. Y aquí, Dios le está diciendo a Jesús, por medio de este mensajero, da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo para cosechar, ya está madura la cosecha en la tierra. Ya está madura la cosecha en nosotros. Estamos listos para que llegue este momento, cuando Dios, repito lo que dije antes, cuando vea sobre nosotros, vamos a estar listos ya. Y dice, y el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra y toda la tierra fue cosechada. Usted quiere estar en esa cosecha. Esa cosecha es la que usted quiere estar. Después vino otro ángel desde el templo que está en el cielo y también tenía una hoz afilada. Y luego otro, y esto es importante, que tenía poder para destruir con fuego. O sea, un ángel con una hoz afilada y otro ángel que podía destruir con fuego. Vino desde el altar y le gritó al ángel que tenía la hoz, pasa ahora tu hoz y junta los racimos de los viñedos de la tierra, porque las uvas ya están maduras para el juicio. Josué, ¿nos acompañas? Este juicio es en el que usted no quiere estar. Así que el ángel pasó la hoz sobre la tierra y echó las uvas en el gran lagar. ¿Saben qué es un lagar? Es como una prensa donde se saca el jugo de las uvas para hacer vino. El lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron pisadas en el lagar fuera de la ciudad, y del lagar brotó un río de sangre de 300 kilómetros de largos que llegaba hasta el freno de un caballo. ¿Pueden imaginar eso? ¿Cuánta sangre? 300 kilómetros de largo. Y el freno de un caballo, ¿qué será? Tal vez de mi tamaño, un poquito menos. Esto de profundo. Un río. Esto no ha pasado. Un río de todas estas personas. Muchas de ellas nosotros las conocemos. Y es a nosotros, a los que nos toca, llevarles el evangelio de vida. Dios no dice que Él tiene un camino, Dios dice que Él es el camino. Nosotros nada más tenemos que mostrarlo. 300 kilómetros. El profeta Isaías y el profeta Amos hablan de cosechas en donde Israel es cosechado y es salvado. De una sola cosecha donde el pueblo de Dios es llevado con Él. Pero luego, yo no sé si se acuerdan de este versículo donde Juan el Bautista, antes de bautizar a Jesús, dice que Él bautiza con agua, pero que vendrá uno que bautizará con el Espíritu Santo, y que yo no tengo ni la autoridad para desatar sus sandalias. ¿Se acuerdan de ese versículo? Bueno, el versículo inmediatamente después dice que cuando Él venga, va a cosechar el trigo y va a tirar la estopa, y que va a llevar el trigo a su granero y que a la estopa le va a prender fuego. Eso pasa en Mateo 3, y después en Mateo 13, el versículo 30, es esta parábola donde Jesús está contando algo parecido, y hay un campo y está la mala hierba creciendo con el trigo.
Y entonces los trabajadores le preguntan al dueño del terreno, ¿arrancamos la mala hierba? Y el dueño dice, no, dejen que crezca con el trigo, porque si arrancan la mala hierba puede ser que arranquen trigo también. Cuando esté para cosecha, los cosechadores van a cosechar todo. Van a amarrar en ramos las malezas y les van a prender fuego. Y el trigo lo vamos a llevar a nuestros graneros. Y eso es lo que ya está pasando ahí. Donde ese cordero blanco que nos perdona nuestros pecados es también un león. Y donde ese león que hace ese juicio es también un cordero que nos perdona. Pensar que hay un Dios del Antiguo Testamento que es enojón y que juzga, y que hay un Jesús del Nuevo Testamento que solo es amor y perdón, es un disparate. Es el cordero y es el león. Y sin el juicio de la justicia de Dios, no puede haber el perdón que Jesús nos trae. Por eso es nuestra urgencia. Por eso es nuestra urgencia de llevar el evangelio a más y más y más personas, porque todos ellos pueden estar en la otra cosecha. Todos ellos.